y oportuna. Una semana en la radio. 11 de la mañana con 16 minutos. Seguimos junto a ustedes en Una Semana en la radio, avanzando también en los temas que habíamos advertido cuando partimos el programa. Uno de ellos es el proyecto Derecho al Olvido en materia financiera y qué efectos tiene, de qué se trata. Es que tomamos contacto con Daniel Montalva, decano de Derecho de la Universidad de las Américas, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Daniel? Hola, bienvenida, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Bien, también tratando de entender acá de qué se trata un poco de este proyecto y también para saber qué efectos en realidad podría tener para cada ciudadano. No sé si podemos explicar un poco de qué se trata la norma y de ahí ver los efectos que podría tener. Perfecto. Mira, te cuento un poco. Este es un proyecto de ley que presentado por unos diputados que ahora está en la Comisión de Economía, en la Cámara de Diputados, en primer trámite. Y lo que dice es que cualquier deuda que tenga más de 5 años, haya sido pagada o no haya sido pagada, tiene que eliminarse del registro de deuda, por decirlo de alguna forma. Entonces, un banco, cuando te va a dar un préstamo, no puede revisar, o sea, si tú tienes una deuda anterior a 5 años, la hayas pagado o no la hayas pagado, no puede chequear que exista esa deuda. Eso no existía hasta ahora. Se supone que pasados 5 años uno salía del registro o prescribe incluso la deuda. Claro, que este es un tema que se ha conversado muchísimo tiempo, de larga data. Y, a ver, desde hace 4 gobiernos atrás está tratando de regularse esto, que son, por un lado, tenemos el proyecto de ley de protección de datos personales, que estamos como el tercer proyecto de ley que se está tramitando. También está el proyecto de ley de registro único de deuda, que es lo que busca actualizar nuestras normas en materia de información de deuda financiera, porque aquí lo que tenemos que equilibrar, por un lado, es que, claro, que no se le siga viendo una deuda de arrastre que tuvo una persona y que se transforma en un círculo vicioso que no le permite tener nuevos créditos, pero por otro lado también velar porque una estabilidad del sistema financiero, que los bancos sepan qué personas pagan y qué no, porque al final hay que recordar que son simplemente intermediarios de plata de la gente, de todos los chilenos que le invierten en los bancos. Claro. Ahora, bueno, la idea de este proyecto entonces es evitar, porque bueno, entendíamos que prescribe esta deuda, la deuda sigue estando en el fondo, pero no está registrada en este DICOM, por decirlo de algún modo. Pero en el registro histórico igual existiría. La idea es borrarlo como de ese registro histórico o evitar que las entidades financieras hagan uso de ese registro histórico. Claro, que son, a ver, hay dos temas distintos. Uno son el DICOM, el famoso DICOM que habla de proyecciones económicas y de proyecciones financieras que puede tener acceso a cualquier privado. Y otra regla distinta es la deuda super, por decirlo de alguna forma, que una deuda que poseen los bancos, o sea, el historial de deuda y de pagos que tienen los clientes, que solo tienen los bancos, que es una cosa distinta. ¿Ya? Que eso está regulado por el Banco Central y por la Comisión de Mercado Financiero. Entonces, claro, lo que busca esto es tanto de ICOM como de esta deuda super, por decirlo de alguna forma, que cualquier deuda que sea que tenga más de 5 años tiene que ser eliminada de todos los registros que existan. Entonces, no hace la distinción entre deuda super y ICOM. No sé si me entiende esa pequeña diferencia. Sí, la entendemos. Ahora, desde ese punto de vista y mirando porque me acordé que de hecho existió y ya se permitió, digamos, está en funcionamiento la ley Chao DICOM, que con 2 años, a 2 años, borra del registro de ese sistema nomás, no del otro que nos plantea. Ahora, teniendo estas herramientas, ¿es positivo para la ciudadanía? ¿Colabora en la mejora porque en el fondo si uno tiene una deuda, lo que debería aspirar a hacer es poder resolverla, ¿no? Claro, súper buena esa pregunta, porque fue lo que pasó primero con el borronazo DICOM, hace varios años atrás, era con Chao DICOM, que es que si una persona tiene fiebre, esconder el termómetro o decir que la fiebre no existe no es la solución. O sea, nosotros lo vimos en el borronazo DICOM, que fue, no me acuerdo si el 2016 o 2018, que como bien decías tú, que se eliminaron por 2 años las deudas menos de 2 millones. Pero ¿qué es lo que ocurrió? En 18 meses después tuvimos un aumento de sobre el 30% de personas en DICOM. Entonces,
¿Qué es lo que ocurre? Este mismo tema de el sistema financiero lo que necesita es, en vez de esconder información, entregar mucho más información. O sea, nuestro sistema actual se rige únicamente en lo que denominamos información negativa, es decir, solo se informa los créditos que no se pagan. Ya. Pero claro, toda la información positiva, que por ejemplo, si yo no pagué un crédito específico, por ejemplo, por 5 millones de pesos, pero he pagado, no sé, 10, 15 créditos distintos durante mi vida y nunca he fallado, o sea, claramente el proveedor de créditos puede saber que este fue un caso específico. Entonces, eso es lo que siempre se ha tratado con proyectos de ley que vienen principalmente del Ejecutivo. Primero era el SOE, que era el Sistema de Obligaciones Económicas, y el segundo el Registro Único de Deuda. Lo que tratan es darle más información al mercado con objeto de que, en vez de estar escondiendo las causas del no pago, como bien decías tú, entender esas causas de no pago y saber si son específicas o no. También junto con eso, nosotros todavía en el país no tenemos un sistema único de deuda que nos permita juntar las deudas de las casas comerciales con las deudas de los bancos. Entonces, siempre la evaluación de los créditos siempre se entrega con información parcializada. Y junto con esto tenemos, no solo del punto de vista ya sistémico del sistema, valga la redundancia, sino que también la regulación del último tiempo tiene mayor exigencia en los bancos, para lo cual ellos necesitan también mayor información. Por ejemplo, la Ley de Protección de los Consumidores te exige que si un banco no le otorga crédito, le rechaza una solicitud de crédito a una persona, fundadamente le tiene que explicar por qué no le entregó ese crédito. Y la segunda obligación, que es más importante todavía, que es durante el gobierno pasado se presentó un proyecto de ley que se llama Proconsumidores, que hacía varias modificaciones a la ley del consumidor, que se aprobó finalmente en diciembre, empezó a regir en diciembre del 2021, entonces hace un poquito más de un año y medio. Y una de las normas que establecía ahí es que se le exigía a los bancos que cuando iban a otorgar un crédito a una persona, ellos tenían que analizar si es que esa persona era capaz de pagar ese crédito. Entonces, por un lado, le estamos exigiendo a los bancos que analicen si la persona pueda dar el crédito, y si es que le dan un crédito a una persona que no puede pagar, se hace responsable, pero por el otro lado le estamos estableciendo una ley que le impide a los bancos acceder a esa información. Entonces, falta esa armonía que es necesaria para hacernos ese equilibrio, exactamente, para hacernos cargo de un caso, o sea, de una materia tan importante como el financiamiento responsable de las personas. Ahora, convengamos que esto, porque también llama la confusión a las personas, este borronazo en realidad es como tal, se borra registro, cosas por el estilo, pero no la deuda. La deuda se sigue teniendo, o sea, podría pasar que en algún minuto igual sea cobrada, ¿no? Exactamente, sí. Sí, la gente sigue, o sea, los bancos y las instituciones financieras van a seguir cobrando esa deuda, simplemente cuando, por ejemplo, el ICOM es muy típico, el caso de un arrendatario, o sea, un arrendador que pedía informe de ICOM. En ese caso no saldría esa deuda, pero el banco va a seguir cobrándolo, y al tratarse de una deuda que se encuentra en la deuda super, por decirlo de alguna forma, cualquier otro banco va a seguir sabiendo que existe esa deuda. Entonces, es para esas cosas externas que también necesitamos regular, lo que está en la regulación de la protección de datos personales, porque todavía no puedo avanzar, es regular quién tiene que tener acceso al informe de ICOM y para qué se puede usar, y si es que se pueden hacer proyecciones económicas en base a esta información. Ahora, sí, un sistema bastante enredado, que por esto mismo falta una regulación más que estos temas buscan una solución específica muy de una parte muy pequeña de todo el problema. Entonces, mientras no tengamos una solución que se haga cargo de todo el sistema, que ordene, que regule el sistema, pensando que nosotros tenemos normas que nos rigen los datos personales, el sistema bancario, más allá de las normas que tiene el Banco Central, estamos hablando de normas del 1997, o sea, nos falta una actualización urgente en vez de estar en estas soluciones parche que al final, muchas veces, como pasó con el borronazo, termina generando más problemas que soluciones. Ahora, en términos puntuales, sabemos, es importante por otros estudios, también incluso de ICOM, que la cantidad de personas endeudadas es alta, y está principalmente endeudada entre el retail y también en los bancos, porque se ha sumado el retail de alguna manera también el sistema de bancarización en cuanto a, por ejemplo, estos avances en efectivo y cosas por el estilo. Hay una
importante número de personas que está endeudada. ¿Cómo solucionamos esto? Porque por un lado, claro, me borran esto porque necesito arrendar y en realidad me sale la deuda de una casa comercial, por ejemplo, y la estoy pagando mínimamente, pero igual estoy atrasada, y esto no me permite arrendar, por ejemplo. Pero en el fondo, la gente también, más allá de que se borren sus datos, va acumulando otras deudas con las que ya tiene. ¿Cómo hacemos para reorganizar todo esto y que el país pueda, porque también tiene que ver con los ingresos de cada familia, eso naturalmente, pero ¿cómo hacemos para reorganizar todo este sistema y que la gente pueda seguir avanzando también en el consumo de productos más allá de su capacidad de pago? Perfecto. A ver, no hay una sola bala de plata, por decirlo así, sino que son varios temas que tienen que ir de la mano. Primero, la educación financiera es clave. Nosotros como país estamos bastante atrasados. Eso un poco a futuro para que la gente, claro, nos toca ver que los estudiantes de las mismas universidades, ya eso está más regulado ahora, pero hace unos años atrás se abrían tarjetas de crédito en las mismas universidades, sin incluso analizar la posibilidad de pago, y eso se ha ido regulando gracias al trabajo legislativo. Entonces, claro, tenemos que seguir avanzando en ese sentido. En paralelo, también se avanzó mucho en el último tiempo el sistema de quiebra, el sistema concursal que tenemos, que se creó la figura de la reorganización de personas naturales. O sea, cuando una persona hasta el cuello quiebra, o sea, de deuda, existe una nueva posibilidad, y que ahora también se está actualizando esa normativa, con objeto que la persona ya lleva tanto tiempo sin pagar, que, como bien decías tú, que tiene el agua hasta el cuello, que no puede salir adelante, no puede volver a una vida normal, se permite esta salida, que es la reorganización de persona natural. Y por otro lado, claro, ya como más institucionalmente, tenemos que avanzar. Súper buen punto el que decías tú, que por un lado tenemos las casas comerciales, por otro lado tenemos los bancos, tenemos hasta farmacias que te dan avances, pero la información que tienen los bancos es súper transparente y súper completa, pero solo lo tienen los bancos, pero no las casas comerciales. Entonces, claro, puede llegar una persona a pedir un crédito a un banco y puede tener deudas con todas las casas comerciales, los bancos no van a saber eso. Entonces, mientras no tengamos un único sistema de deuda, vamos a seguir teniendo todos estos problemas de deuda generalizada de la población. Y también, por otro lado, lo que tiene el gran trabajo que tiene el Banco Central, que al preocuparse por la inestabilidad del sistema y también por la falta de liquidez que tienen las personas, lo que hace es subir y bajar las tasas de crédito, como hemos visto en el último tiempo, con objeto de incentivar el consumo o desincentivar el consumo. Por ejemplo, ahora que las tasas están altas, lo que hace el Banco Central es incentivar a las personas que, en vez de estar pidiendo créditos que son muy caros, simplemente dedicarse, o sea, los que puedan ahorrar, que depositen esa plata en depósito a plazo, lo que puedan, y claro, pero un desincentivo al consumo. Pero con toda la gente que ya está hasta el cuello viviendo el día a día, tenemos que avanzar en todos estos temas que son paralelos. Ninguno de esas soluciones van a ser del día de la noche a la mañana, y tampoco ninguno va a ser muy popular, pero no hay una salida fácil a la deuda de las familias chilenas. No, es bien compleja, porque en realidad también se entiende cuando una familia va a pedir un crédito, pocas veces está relacionado con algo banal. Muchas veces está relacionado con el tener dinero para poder, hacer una ampliación, para poder cambiarse de casa, para costear alguna enfermedad, para costear la matrícula del colegio, arreglar el vehículo de la familia. Entonces uno entiende que son necesidades que están, pero que, claro, van sumando en el día a día. Hoy, de hecho, es sorprendente que la deuda en el retail esté relacionada a la compra de alimentos. O sea, si hay algo que los economistas han planteado por mucho, es que comprar alimentos con tarjeta no es un negocio para nada rentable para las personas. Pero ante la necesidad, ¿qué se hace? O sea, la herramienta se utiliza, y se hace este saco gigante de no poder salir nunca de ahí. Ahora, un círculo vicioso que termina siendo que se denomina la bicicleta, que uno tiene que pedir crédito en una casa comercial para pagar la tarjeta de la otra casa comercial, y se empieza a hacer una bicicleta, y al final la persona no puede salir y se pasa más tiempo tratando de nivelar las deudas que poder salir a flote a fin de mes. Totalmente de acuerdo, y eso es un muy buen punto el que tú comentas. Ya cuando la gente tiene que empezar a comprar alimentos en cuota, si tú tienes que comprar todos los meses, no tienes cómo salir de ese círculo vicioso. En ese caso,
lo que queda, o la salida ya la última ratio, por decirlo de alguna forma, ya es pedir la quiebra a la persona natural con objeto de que digo, mira, ¿sabes qué? Tengo todas estas deudas de arrastre, no tengo cómo salir, estos son los bienes que tengo, pero por favor los pongo a disposición para que se paguen hasta el nivel de que puedan esas deudas. Claro. Y empezar desde cero. Es duro, es difícil, pero claro, una vez que ya empieza esa bicicleta está tan profunda, es difícil salir adelante sin alguna ayuda por parte de las instituciones que tenemos. Y eso un poco es un poco lo dañino que tiene el borronazo de ICOM, esto que cuando el sistema tiene todo tipo de alertas, cuando una persona tiene que dejar de consumir. Claro, pero que una persona le diga, no, yo no te puedo dar el crédito porque tenés toda la razón, o sea, o es una enfermedad, o el cambio del auto, una ampliación, un cambio de casa. Pero claro, o sea, todos estos predictores lo que te dicen es que esa persona no puede pedir un crédito porque no tiene la capacidad de pago por la deuda de arrastre que tiene para atrás. Claro. Entonces, de nuevo, quebrar el termómetro es complejo, pero también se entiende que hay un círculo vicioso que cuando tú tienes deuda es más difícil encontrar un empleo, entonces termina un círculo vicioso que es bastante complejo, pero la solución no es eliminar información del sistema, sino que entregarle más información. Como te decía antes, es que es una deuda que tengo arrastrada hace 5 años, pero llevo 20 años pagando todas mis deudas y por un caso concreto, ahí la evaluación de la persona es distinta. Por acá un auditor nos pregunta, Daniel, nos dice, ¿las deudas se extinguen pasados los 5 años, incluidas las deudas fiscales? Nos dice Rodolfo Hernández. Depende del tipo de deuda. Hay deudas que, porque son el plazo de prescripción, no es que se extinga la deuda, pero eso no es inexigible. Entonces, dependiendo el tipo de deuda que se trate, generalmente son 5 años, pero sí. Pero no es que se extinga la deuda, sino que simplemente no se puede cobrar. Pero si es que es una deuda en cuotas, se tiene que calcular desde que se hizo exigible la última cuota. Ya. Ahí hay un punto bien importante. No es que usted deje de deber a esa institución, sino que la institución ya no puede seguir cobrándole. Y eso significa que el día de mañana probablemente usted, si necesita algo de esa institución, usted ya tiene un informe negativo en esa institución, por lo tanto nunca más se aparezca por esa institución, ¿o no? Exactamente, claro, y va a seguir registrar esa... Entonces, claro, eso es lo que tiene, que si bien yo no puedo cobrar esa deuda, que se mantenga en este sistema, es para que el resto de los bancos sepan que esa persona, si bien el otro banco no puede exigirle, pero tiene un antecedente de no pagar sus deudas. Ya. Claro, ahí hay un punto. Lo importante, o sea, el llamado en realidad, más allá de estas alternativas que son importantes y que veremos si es que en el fondo van a servir o no, ya vimos con un borronazo que en realidad no surtió el efecto que se necesitaba. Sí trajo, son medidas populistas, son un poco parecidas a las medidas de los retiros, ¿no? Que ayuda a tener a la gente un acceso más directo a recursos, pero en el fondo las estoy dañando más en cuanto a su deuda en general. Claro, vemos el efecto que tuvo el muy buen punto el de los retiros. Ahora estamos viviendo los efectos del retiro con la inflación que estamos viviendo. Exacto, y bueno, y ya postulan a un sexto retiro. Además que no hay ninguna posibilidad de un sexto retiro, ¿no, Daniel? A ver, con el Congreso nunca, yo no me atrevo a poner las manos al fuego por nadie, porque ahora están viendo el tema político de las posibles bajas del oficialismo frente al gobierno. Entonces, poner las manos al fuego porque va a pasar o no va a pasar con el Congreso, yo prefiero ser cauto y estar preparados para todo. Me refiero a, en realidad, si es viable, suponiendo que se pudiera nuevamente aprobar, va a ser casi catastrófico para la economía chilena, ¿no? Sí, no, yo creo que si se llegue a aprobar, el gobierno debería presentar algún veto o un veto sustitutivo al proyecto de ley con objeto de que no salga el Congreso, porque claro, el ministro de Hacienda lo señala varias veces el daño que generaría un sexto retiro, pensando que hay mucha gente que se quedó sin, creo que era solo un 30% que no tenía fondos de pensión, entonces querían con subsidios a esa gente y el resto, ya, no quería inventar los números, pero me acuerdo que había una estimación que era cerca del 70% con un sexto retiro y ya quedaba sin fondos de pensión. Entonces estamos hablando de palabras mayores. Claro, es dramático el tema como viene. Y es una situación que en el fondo no solo le afecta a Chile, sino ya lo vimos en Francia, las determinaciones que se están tomando en la materia de previsión, precisamente porque el tema de las pensiones es un tema a nivel mundial.
Y hay que ser responsables desde ese punto de vista. Daniel, te queremos agradecer este contacto y también, por supuesto, ahí la información que nos has podido entregar, que ha generado bastante interés en nuestros auditores. No, muchas gracias a ti por la invitación. Un abrazo, que estés muy bien, buen fin de semana. Ya, pues faltan 25 minutos para las 2, hacemos un breve alto y estamos de regreso con más Una Semana en la Radio. Info.